buenos días, estimados estudiantes, nuevamente con ustedes y en esta oportunidad para trabajar la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Durante la semana hemos estado trabajando el aspecto de los cuadriláteros. Hemos visto qué es un cuadrilátero, cuál es la clasificación de los cuadriláteros y hoy trabajaremos el área de los cuadriláteros más comunes o utilizados en situaciones problemáticas. Vamos a ver entonces un primer cuadrilátero y cómo calcular su área. En primer lugar veremos cuál es el área de un cuadrado. Un cuadrado es un cuadrilátero que tiene sus cuatro lados congruentes, es decir, de la misma longitud. De la misma manera, sus cuatro ángulos internos rectos o de 90 grados. Las características especiales de un cuadrado. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Aquí tenemos también su fórmula. El área de un cuadrado se calcula elevando al cuadrado la longitud de su lado. Es decir, conociendo el valor del lado elevado al cuadrado y de esa manera calculamos el área de dicho cuadrilátero. Veamos un ejemplo de cómo aplicar dicha fórmula. Dice, el perímetro de un cuadrado es 20 centímetros. Calcular su área. Como pueden observar, no me está indicando cuánto mide el lado del cuadrado, pero sí me dice cuál es el perímetro. Y nosotros sabemos que el perímetro de un cuadrilátero o de un polígono es la suma de todos sus lados. En este caso, como tiene cuatro lados y todos los lados miden lo mismo, en este caso L, será L más L más L más L, 4L. Por lo tanto, según esos datos tenemos que el perímetro equivale a 4 veces la longitud de su lado, 4L. Pero como en el problema nos dice que el perímetro vale 20 centímetros, pues este perímetro lo reemplazo por su medida, que es 20. Y por lo tanto me queda que perímetro 20 es igual a 4 veces el lado. El 4 que está multiplicando lo paso a dividir. 20 entre 4, 5. Entonces tenemos que la longitud del lado equivale a 5 centímetros. Con el valor del perímetro hemos deducido cuánto es la longitud del lado de ese cuadrado. Con esta longitud, ahora sí, ya puedo calcular su área. Calculando el área tenemos entonces que el área del cuadrado es igual lado elevado al cuadrado. ¿Cuál es la longitud del lado? 5 centímetros. Acá lo tenemos. Reemplazando, tenemos entonces que el área es igual a 5 al cuadrado y en este caso resulta 25 centímetros al cuadrado. Respuesta a la situación problemática, el área del cuadrado equivale pues a 25 centímetros cuadrados. Bien, hemos calculado entonces el área de un cuadrado. Pasemos a calcular el área de otro cuadrilátero. Tenemos ahora cómo calcular el área de un rectángulo. ¿Qué cosa es un rectángulo? Un rectángulo también es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos y congruentes. Aquí tenemos este primer lado que estoy señalando con el cursor, que le llamamos base o largo. En la parte superior hay otro lado que tiene la misma longitud, es congruente con la base que está en la parte inferior. Entonces ahí tenemos un par de lados que es paralelo y también congruente, tienen la misma medida. De la misma manera, esta altura con esta otra altura o ancho, como también le llamamos en un rectángulo, es otro par de lados paralelos y congruentes. Bien, la denominación de las dimensiones de un rectángulo tenemos la base o el largo también llamado y la altura o ancho. Entonces, base y altura o largo y ancho. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? El área de un rectángulo lo calculamos multiplicando la longitud de la base por la longitud de la altura. Veamos un ejemplo de aplicación de cómo calcular el área de un rectángulo. Dice, el perímetro de un terreno que tiene forma rectangular mide 64 metros. Si el largo del terreno es el triple que el ancho, hallar el área del terreno. Bien, vamos a analizar entonces la situación problemática. ¿Qué datos me da? El perímetro de ese terreno que tiene forma rectangular es 64 metros. Entonces, este terreno que tiene forma rectangular tiene un perímetro de 64 metros. ¿Qué cosa es el perímetro? Dijimos. El perímetro es la suma de todos los lados de ese polígono. En este caso, de este cuadrilátero o rectángulo. Base más base, altura más altura. Tiene dos bases y tiene dos alturas como perímetro.
Por lo tanto, al resolver la situación problemática tenemos que según los datos del problema también me dice que el largo del terreno es el triple que el ancho. ¿Quién es el largo? La base. ¿Quién es el ancho? La altura. Como dice que el largo es el triple que el ancho, quiere decir que la base es el triple de la altura. Tenemos entonces dos datos. Un primer dato nos dice que la base equivale al triple de la altura, o el largo equivale al triple del ancho. Un segundo dato que nos da el problema es el perímetro. Según la gráfica, el perímetro equivale a la suma de todos sus lados. Base más base, 2 veces la base, más altura, dos veces la altura. Muy bien, pero como el perímetro tiene un valor en la situación problemática que dice que el perímetro mide 64 metros, entonces esta P que equivale al perímetro lo reemplazo por 64. De la misma manera la base B equivale a 3 veces la altura, entonces esta base B también la reemplazo por 3H. Reemplazando tenemos que el perímetro es 64, 2 veces la base, y la base vale 3 veces la altura, lo reemplazo por 3H, más 2 veces la altura. Quedaría 64 es igual 2 por 3H, 6H, más 2H, quedaría 8H en el segundo miembro. Por lo tanto, la ecuación queda de la siguiente manera: 64 es igual a 8H. El 8 que está multiplicando pasa a dividir. Y decimos entonces que 64 entre 8, tenemos que la altura equivale a 8 metros. 64 entre 8, 8. Y como estamos hablando de metros, pues la altura también le corresponde la misma unidad de medida. Altura 8 metros. Ya conocemos la altura, con este dato podemos calcular la base del rectángulo. ¿A cuánto equivalía la base? Aquí lo tenemos, estoy señalando con el cursor. La base equivale a 3 veces la altura. Quiere decir entonces que debo multiplicar 3 por 8. Reemplazando tenemos que la base 3H será 3 por 8. Y en este caso le corresponde a una medida de 24 metros. Ya conocemos la altura 8 metros y la base 24 metros. Con ello podemos calcular el área de este rectángulo. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un rectángulo? Base por altura. Al reemplazar la base 24 metros y la altura 8 metros, nos queda 24 por 8, cuyo resultado es 192. Metros por metros será metros elevado al cuadrado. Respuesta entonces, el área del rectángulo equivale a 192 metros cuadrados. De esta manera hemos calculado entonces el área de un rectángulo.